FM 89.1, Radio Universidad. Un ratito nada más, tiempo de hablar de paritarias, porque empiezan a moverse ya a partir del mes de febrero y a finales de enero también los diferentes gremios para tratar de actualizar y ganarle a la inflación. Eso generalmente es la pauta inicial, por lo menos de mínima, para empezar una negociación. Saludamos a Oscar Isasi, que es titular de ATE en la provincia de Buenos Aires. Oscar, ¿cómo va? José Fernández, Luz Salomón, Jorge Fuentes y Daniel Artola saludan. Buen día. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por llamar. Bueno, arrancamos tiempo o temporada de paritarias. Imagino que ya con un número en la cabeza, pero sobre todo con lo que decíamos, ¿no? Con la premisa de poder ganarle la inflación en otro año que ha sido muy alta. Sí, más que con un número en la cabeza, básicamente el concepto con el cual nosotros cerramos la paritaria el año pasado y propusimos el bono de fin de año tenía que ver con subir unos puntitos por encima de la inflación en el 2021, paliar la situación entre diciembre y enero con el bono para poder empezar a discutir en enero, es decir, ahora el jueves, el verdadero despegue del salario. ¿Qué quiero decir con esto? Claro. Que si bien tiene un valor político muy importante haber estado por encima de la inflación en el año 2021, lo cierto es que venimos de tan abajo, nosotros hemos perdido un 30% del poder de compra durante el gobierno de María Eugenia Vidal, desde ahí venimos, no se ha podido recuperar, y este tiene que ser el año de donde haya un camino de recuperación, por lo menos de parte importante de esa pérdida del poder de compra. Entonces, si la inflación es el 32%, y nosotros deseamos que así sea, como está pautada en el presupuesto provincial, creo que el aumento salarial debe ser por encima de ese 32, lo suficientemente por encima que nos permita sentir que estamos recuperando salarios en la mesa de los estatales, no en términos teóricos y porcentuales. Claro. Si la inflación es del 50%, ayer leíamos algunas estimaciones de empresas privadas y de bancos privados también, que hablaban de una inflación bastante más alta, del 32%. Era la segunda parte de la reflexión. Era la segunda parte de la reflexión ahí. Si la inflación es del 50%, perdón. Como dicen algunas encuestadoras, que son muchas, digamos, las que plantean eso, bueno, tendría que ser un aumento que supere largamente en términos anuales el 50%. Después otra cuestión que es importante, para nosotros los aumentos deberían volverse a dar como se dieron en las mejores épocas cuando gobernaba el movimiento popular, que eran en una sola cuota y a principio de año. Pero de no poder suceder eso, sin ningún lugar a duda, la cuota con mayor porcentaje tiene que ser la primera, porque eso significa más dinero para los trabajadores y trabajadoras, porque empiezan a cobrar un porcentaje importante a partir del primer mes que se otorga el aumento. Ese es otro criterio que nosotros tenemos. Entonces, el primer criterio es, sea cual sea la inflación, nosotros tenemos que estar un porcentaje interesante por encima de esa inflación, con lo cual celebramos haber llegado por encima de la inflación algunos puntitos en el año 2021, pero el año 2022 tiene que estar muy por encima de la inflación, ya no unos puntitos, sino muy por encima de la inflación. La segunda cuestión es que si es en cuota, las principales cuotas tienen que ser en la primera, la segunda en importancia tiene que ser en la segunda, y así en degradé planteando esta situación. Y otros temas que queremos seguir planteándole al gobierno, que se lo vamos a plantear el 27, tiene que ver con la necesidad de construir una nueva tanda de pases a planta permanente, de expedientes de pases a planta permanente de miles de compañeros y compañeras que hoy no tienen estabilidad laboral y que cumplen roles muy importantes en salud, en educación. Nosotros construimos con el gobierno provincial de manera conjunta un proceso de regularización de empleo público que contuvo a 20.000 trabajadores y trabajadoras que trabajaban con contratos basuras y pasaron a la planta temporaria, y otros que estaban en planta temporaria y pasaron a la planta permanente. Creo que debemos profundizar ese camino junto al gobierno provincial, y que la cuestión de la falta de estabilidad laboral, de la precarización, quede en los libros de historia negra del Estado provincial, pero nos parece que es tiempo para poder incorporar nuevos y miles a la planta permanente. Otro tema fundamental es empezar a avanzar rápidamente en la designación de personal.
nosotros acordamos con el gobierno provincial que en el presupuesto se expresara, en el presupuesto 2022, se expresaran miles de cargos nuevos en educación, en salud, en niñez, y creemos que esos casilleros de cargos nuevos que no tienen, o vacantes mejor dicho, que todavía no tienen nombre y apellido, se deben nutrir rápidamente de esos nombres y apellidos, porque está claro que el Estado necesita más personal para el Estado que queremos construir. Si es para un Estado gendarme de los poderosos, con que anden bien el circuito de negocio de los dueños de la Argentina, está bien, pero está claro que tanto el gobierno provincial como nuestra organización sindical vamos en el sentido de construir un nuevo Estado. Para construir un nuevo Estado es necesario incorporar personal, que haya formación, actualización y capacitación, y también estamos planteando, y lo vamos a plantear en la paritaria, la necesidad de incorporar rápidamente personal. Oscar, parece titánica esa tarea en medio de una negociación con el fondo, donde se dice que lo que van a pedir es que se achique, veremos, y donde aparecen nuevos jugadores políticos que demonizan al Estado y lo que dicen que hay que eliminarlo prácticamente. ¿Cómo se paran viejos nuevos jugadores políticos? Viejos nuevos jugadores políticos, digo, porque ese siempre la... Mira, yo lo que creo es que en con el otras 2016, caras, tal vez. Claro, en el 2016, 2017, 2018, 2019, 2018 fundamentalmente, estaba difícil explicar que no sobraban estatales, que era necesario incorporar más personal, nos echaban por miles, y cuando vos llegabas al barrio, a la señora que está enfrente, al hombre de enfrente, tenías que explicarle que no éramos ñoquis, y que en realidad cumplíamos un rol importante. Yo recuerdo el operativo emblemático que hizo la Nata una fría noche, un domingo, cuando trataron de probar que el astillero Navarro de Santiago no servía para nada, que era un antro de vagos, que en realidad había que cerrarlo y demás. O sea, había una disputa en el seno de la sociedad de la importancia del Estado y la importancia del rol de los trabajadores y trabajadoras del Estado. La pandemia, que fue un desastre y ojalá no lo hubiéramos pasado, tuvo un efecto colateral positivo. Le devolvió al Estado un rol de importancia y detrás de eso a los trabajadores y trabajadoras del Estado. A tal punto que en el 2018 echaban trabajadores y trabajadoras en el Posada y los que lo defendíamos en el gremio, las familiares, los compañeros, después tenés que ir a explicar a la sociedad. Hoy, hasta hace poco tiempo, a las 9 de la noche se aplaudía a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Entonces creo que en la sociedad hoy está mucho más fácil discutir el rol del Estado que en el 2016-2019. Creo también que para lograr los objetivos que te planteé es necesario la puja distributiva, que no se resuelve con un expediente ni con una nota por duplicado donde tengas una razón que nadie te puede discutir, porque no alcanza con la razón. Además tenés que tener fuerza, si no es impensable que tuvimos que movilizar en plena pandemia y sin vacuna al Congreso Nacional para que por única vez, los 114.000 argentinos y argentinas que tienen declarado, andá a saber cuánto tienen más que lo que declararon, más de $1 millón, la pusieran una vez para poder paliar la pandemia. Hubo que movilizar en plena pandemia. Imagínate qué razón más certera es la de, bueno, necesitamos un manguito para comprar insumo, y si vos lo tenés, dame un poco. Me parece que en cualquier barrio se entiende que es una cuestión solidaria. Sin embargo, con los dueños de la Argentina hubo que movilizarse, hubo que tensar para que por única vez pusieran plata. Si vamos por más salarios, si vamos por la reforma tributaria que grave la riqueza, si vamos por la disputa de la vía troncal del Paraná para generar recursos y poder cumplir en la construcción de un Estado con escuelas, con salud y demás, vamos a tener que tensar. Y para tensar es necesario establecer un acuerdo sólido con los sectores populares más dinámicos. Movimiento de trabajadores y trabajadoras, pequeños productores, pequeños comerciantes que dependen del compre argentino, el movimiento de mujeres, que es uno de los movimientos más dinámicos que ha tenido la Argentina en los últimos 10 años, los movimientos sociales. O sea, creo que impera establecer un acuerdo con las organizaciones libres del pueblo para poder sostener en la calle lo que probablemente en las legislaturas o en los congresos traten de, y en los medios de comunicación hegemónicos, traten de desvirtuar. No se puede salir de esta crisis generada por la pandemia y profundizada por la desigualdad, no se puede salir si no se tensa la soga y si un poco de la riqueza que generan los argentinos y que se la quedan 4 vivos es distribuida entre todos los argentinos y argentinas. Entonces el debate es, para tu pregunta original, el debate es no si vamos a poder o no con el enunciado que yo te digo.
Hoy en la Argentina cualquier propuesta redistributiva no tiene que ser solamente un programa escrito, además tiene que poner en debate cómo construimos la fuerza necesaria para llevarla adelante. En el 2019 la sociedad votó por terminar de perder derechos y empezar a recuperarlos. En el 2021, y esta es una opinión muy personal, los que no votaron y ese porcentaje menor que votó otras experiencias, advirtió al frente de todos que si no entramos en una etapa decidida de reparación de derechos, el proceso político que se inició en el 2019 no va a tener continuidad. Entonces solo le queda al gobierno apelar a la memoria, es cierto, lo que fueron los neoliberales mientras gobernaron, pero con eso no alcanza. Tensar la soga, y para eso estamos dispuestos, todas las organizaciones populares, para tensar la soga, para que parte de la riqueza que generamos todos los argentinos, y que se la llevan 4 vivos, por lo menos se derrame en salario, en trabajo, en créditos grandes para los productores. No hay otro camino. Si no, vamos a llegar, fíjate vos, si no vamos a explicarnos entre nosotros por qué no podemos. Oscar, ¿qué tal? Luz te saluda. Con respecto a esto que venís charlando, vos hablaste de algo que se viene arrastrando ya desde la gestión anterior, cuando María Eugenia Vidal estaba al frente de la provincia. Todavía no se ha dado el encuentro del jueves. Nos explicaste ya cuáles son las expectativas de cara a lo que va a pasar el 27, pero ¿cómo calificás el diálogo que mantuvieron el año pasado, ¿no? Los estatales con el gobierno bonaerense para lo que fue el acuerdo anterior? Los 2 años. Yo quiero reivindicar el diálogo que tuvimos con el gobierno provincial en un momento de la historia de la humanidad muy complejo, y por ende de la historia de la Argentina muy complejo. Imagínate que nosotros cuando iniciamos el nuevo proceso, cuando asume el gobierno provincial, nuestro objetivo era recuperar poder adquisitivo del salario, esto que te decía, terminar la etapa de pérdida de derechos y empezar a recuperarlos, pasar a planta permanente miles de trabajadores y obviamente avanzar sobre el convenio, muchas de las cosas que te dije hoy acá. Y me acuerdo que una fría noche de abril, nosotros 3 días antes habíamos hecho un plenario de los auxiliares de la educación y habíamos definido empezar a instalar en el debate con el gobierno algunas propuestas que tenían que ver con recuperar los derechos de ese sector tan emblemático. Y me encontré al otro día, en lugar de discutir eso, me encontré debatiendo hasta las 5 de la mañana, en casa de gobierno, con 5 ministros, cómo hacíamos para darle de comer a 1.700.000 pibes que al otro día no iban a poder ir a la escuela, al comedor escolar, porque se transformaban en un factor de contagio. O sea, en ese momento complejo, donde los humores no eran los mejores, porque además veníamos de una situación social muy grave, el diálogo fue permanente y yo lo quiero reivindicar. Eso no quiere decir que en todas las cosas nos hayamos puesto de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo claramente en que era necesario combatir esta pandemia y por eso nosotros pusimos 54 vacunatorios en 14 seccionales de la provincia y hoy tenemos la alegría de decir que pasaron miles de auxiliares de educación, docentes, policías, trabajadores y trabajadoras de niñez que se vacunaron en nuestro centro de vacunación. Entregamos hace pocos días la unidad 80.000 de solución sanitizante que producíamos en la sede central del gremio en convenio con la Facultad de Ciencias Exactas, con el Laboratorio Tomás Perón y con el Ministerio de Salud, y que entregamos orgullosa y alegremente a los comedores comunitarios de la CTA Autónoma y de otras organizaciones, para que, además de que estaban peleando contra el hambre, porque eso no se detuvo, además servía como elemento para pelear contra la pandemia. Fuimos el primer gremio donante de plasma en la Argentina, la primera organización gremial en convenio con el Ministerio de Salud. ¿Qué quiero decir con esto? Esto habla de que había diálogo y en más de una cuestión había acuerdos. Ahora bien, bueno, obviamente reivindico los 20.000 trabajadores y trabajadoras que pasaron a planta o temporaria o permanente en el marco de un momento político en la Argentina donde hubo 3 decretos presidenciales que prohibían los despidos, pero sin embargo las grandes multinacionales echaron por miles trabajadores y trabajadoras. Haber dialogado y haber podido lograr el pase a planta temporaria y permanente de miles de compañeros y compañeras en este momento tan complejo, habla de que el diálogo era bueno. Ahora, el diálogo tiene que traer soluciones, y para determinadas etapas hay determinadas soluciones. Para la etapa de la pandemia, haber construido juntos la pelea con la pandemia, como dije anteriormente, haber mantenido la fuente laboral de la totalidad casi, de los trabajadores y trabajadoras,
haber podido construir comité de crisis y demás, es un dato positivo. Haber logrado un puntito más por encima de la inflación es un dato positivo. Ahora, estos 14 meses que quedan, porque no quedan 2 años, quedan 14 meses, y lo voy a poner en el plano político electoral. ¿Por qué 14 meses? Porque después viene el armado de lista y después viene la disputa fuerte electoral. En estos 14 meses, hablar de esta historia nos da orgullo y nos pone un piso formidable para que junto con el gobierno provincial empecemos a reparar derechos definitivamente. Entre ellos, yo creo que el 27 debe haber el impulso determinado por parte del gobierno de no solo estar unos puntitos por encima de la inflación, sino de empezar a recuperar salarios de manera decidida. Perfecto, Oscar, muchas gracias. La reunión es el jueves, entonces estaremos atentos a lo que ocurra. Solo un dato para cerrar, muy cortito. ¿Cuántas personas tienen o creen ustedes que están en condiciones de pasar a planta permanente? Mira, estamos recolectando, pero por ejemplo en salud, y ese también fue un acuerdo con el gobierno, con el Ministerio de Salud, incorporamos alrededor de 12.500 compañeros en el sistema del 2020 al 2021, pero de esos la mitad al menos está en situación irregular. Ahí tenés 6.000 y pico. Tenés bastantes en la dirección de escuela, temporarios mensualizados, que ahí debes tener unos 4.000, 5.000. Podemos hablar de miles, pero no tengo la cifra exacta, por eso en eso quiero ser prudente, pero sí estamos hablando de miles de compañeros y compañeras que se debería avanzar hacia la estabilidad laboral. Sí, sobre todo si se trata del Estado, ¿no? Que es el primero que debería dar ese ejemplo, así que esperemos que además, se pueda dar. Bueno, además porque le pone calidad al trabajo y a la prestación del Estado, el paso de los años, sumado a la formación, la actualización y la capacitación. Gracias por este contacto, le mando un abrazo y estaremos hablando más adelante. Abrazo grande, llamen cuando quieran. Oscar Isasi, titular de ATE en la provincia de Buenos Aires. El tema es la paritaria que empieza en estas horas el próximo jueves, piso 32%, ¿no? Por lo que uno pudo entender, Luz, me parece que de ahí en más habrá tiempo para subir. Totalmente, y con la expectativa de lo que ocurrió la última vez. 10:45 en la mañana, nos quedamos hasta el mediodía. Esto es Nada es lo que parece por la 89.1. Está saliendo el sol, dice la gente de Intoxicados. Mira. Está saliendo el sol. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.